Hechos en el capítulo 27 y estaremos leyendo desde el versículo 9 hasta el versículo 20. Hechos capítulo 27 desde el versículo 9 hasta el versículo 20. Dice así la palabra del Señor: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiese arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Oremos, hermanos. Señor y Dios que estás en los cielos, Padre, venimos delante de ti únicamente por medio de Cristo, precisando, Señor, una intervención divina, suplicando, Señor, que usted, que es un Dios compasivo, por su misericordia, mire, Señor, nuestra condición, cómo estamos, Señor, tan carentes de más de su gracia, tan necesitados de su amor, de su auxilio, y nos hable en esta mañana. Que su Espíritu Santo nos llene de toda sabiduría, de todo entendimiento. Que abra nuestros ojos, oh Señor, para que contemplemos estas verdades que están aquí en su palabra. Oh, que nuestros corazones sean sensibles a su voz. Si hay aquí, Señor, en medio de nosotros, algunos con corazones de piedra, que tu Espíritu Santo haga de ellos corazones de carne, sensibles a tu voz, a tu palabra. No nos dejes, Señor, a expensas de nuestra supuesta sabiduría y nuestra supuesta inteligencia. No, Señor, porque acudimos a usted suplicando que nos dirija. Permítanos, Señor, aprender, ser exhortados, edificados, consolados, corregidos y animados, Señor, por su palabra, para que comprobemos cuál es esa buena, agradable y perfecta voluntad suya para hacerla y llevarla a cabo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, la semana pasada estuvimos estudiando Pablo es enviado a Italia, era el tema principal, y como subtema era
los vientos contrarios. Estuvimos viendo desde el versículo 1 hasta el versículo 8 y vimos cómo se había decidido de que Pablo había que llevarlo a Italia. También observamos que Pablo fue llevado, escuche esto, con otros prisioneros, en la cual muchos de ellos eran malhechores, y había sido dejado a cargo de un hombre llamado Julio, que era el centurión, era como la autoridad romana que estaba encargado de este viaje hasta Roma. En el versículo 2 vimos cómo otros integrantes se unen a este viaje. Uno, por ejemplo, era Lucas y otro era llamado Aristarco. Vimos algunas características de Aristarco la semana pasada. Principalmente vimos en el versículo 3 y 4 cómo Pablo llega a Sidón y allí en ese puerto se le permitió ir a visitar a otros cristianos que se les denomina como amigos. Exhortábamos a que examináramos nuestra vida, si realmente entre cristianos somos amigos, nos interesamos los unos por los otros, oramos los unos por los otros, amamos el uno al otro, nos preocupamos las necesidades los unos de los otros. Después de esto vimos el carácter de Pablo, cómo Pablo no huyó, pudiendo escapar en esa ciudad, en Sidón. Pablo se queda allí para poder ser transportado. Por último, veíamos que de alguna forma ellos se quedaron, tuvieron que viajar y atravesaron diferentes ciudades, por ejemplo, Cilicia, Panfilia, Miria, Licia, y empezaron a navegar a una velocidad muy lenta. Eso está diciendo el versículo 7, navegando muchos días despacio. Exhortábamos a que muchas veces la navegación en nuestra vida no va tan rápido como quisiéramos, porque Dios envía muchas veces vientos contrarios, Dios levanta vientos contrarios, y en el 8 dice que llegaron con mucha dificultad, costeando esta isla, llegaron a un lugar llamado Buenos Puertos. En síntesis, esto fue lo que estuvimos viendo. Sabemos que si usted se ha perdido parte de esta enseñanza, estamos subiendo a la página de YouTube de la iglesia todas las predicaciones, así que si usted está interesado en volverla a escuchar o se perdió de algo, por ahí lo puede oír. Bien, en el día de hoy estaremos viendo esta misma aventura, pero el subtema es la tempestad. Es decir, el tema general del capítulo 27 es Pablo es enviado a Italia. El anterior subtema era los vientos contrarios y hoy veremos la tempestad. Cuando escuchamos tempestad, hermanos, no es agradable. Lo primero que se nos ocurre o se nos viene a nuestra mente cuando escuchamos no hubo una tempestad es calamidad, es catástrofe. ¿Quién sabe qué sucedió? Pero nada bueno sale de una tempestad, aparentemente. Muy pocas cosas son rescatables de una tempestad. Y es nuestro deseo en esta mañana poder ver que Dios usa las tempestades de una manera providencial para corregirnos, para probar nuestro carácter, para hacernos más como Cristo. Y muchas veces, hermanos, porque Él quiere recibir gloria en medio de nuestra aflicción. Que veíamos en la reflexión de la lectura de la Biblia, que debemos adorar a Dios cualquiera que sea nuestra situación. Es mucho más placentero cantar cuán gloriosa será la mañana cuando vamos viento en popa, ¿no? Cuando todo va en orden, marcha tranquilo, un día soleado, todo muy calmado. Pero cuando hay tempestades, el Señor también es digno de recibir toda nuestra adoración. Miremos lo que dice el versículo 9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Escuche esto, la nave había llegado a Buenos Puertos.
Lucas es el que nos está narrando y nos dice, en ese lugar pasaron muchos días. El versículo 9 dice, habiendo pasado ya mucho tiempo, ellos tuvieron que esperar ahí porque la tormenta que estaba desencadenándose era muy fuerte. ¿Qué hacían en ese lugar? Esperaban que de alguna manera el clima cambiara, esperaban que hubiese un viento propicio para seguir navegando, porque era muy riesgoso viajar en este tiempo. Ahora, algo que me llamó la atención es que Lucas menciona de que había pasado ya el ayuno. Dice el versículo 9, en la parte B, por haber pasado ya el ayuno, y Pablo les amonestaba, pero ¿cuál ayuno? Bueno, quiero que dirija, por favor, abra su Biblia en Levíticos, capítulo 16. Levítico, capítulo 16. Y estaremos leyendo en el versículo 29 al 31. Escuche. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Este mes, hermanos, es conocido en el calendario hebreo o judío como el mes Tisri. El mes Tisri, que se compone entre el mes de, para nosotros, septiembre y octubre. Usted sabe que ellos no se rigen por el mismo calendario que nosotros. Muy bien, este día se proporcionaba lo que se conoce como la purificación ceremonial para un año. Esto se conoce como el Yom Kippur, es como la especie de alguna forma, un nuevo inicio, un nuevo año para ellos. Para nosotros termina diciembre 31 y cuando inicia el primero, eso sería un nuevo año. Bueno, para ellos, a partir de aquí era una consagración que ellos estaban de alguna manera pidiendo arrepentimiento y perdón a Dios por sus pecados, y lo hacían en esa fecha. No podían trabajar, no podían hacer nada, tenían que estar deleitándose en el Señor con total ayuno, con total solemnidad, entregados a Dios. Y esto se daba a mediados de esa fecha. Según algunos estudiosos, el año 59, que es en el que nos encontramos después de Cristo, con Pablo, que Pablo está navegando, es el año 59, según los estudiosos, y ese año cayó aproximadamente entre el 5 al 10 de octubre, esa celebración de Yom Kippur. Así que ellos estaban en una fecha que se estaba aproximando lo que se conoce como la parte más fuerte del invierno, así que no era recomendable viajar. Miren lo que dice el versículo 10, Hechos 27:10. Dice que Pablo les estaba amonestando, les estaba de alguna manera reconveniendo, tratando de persuadirlos, convenciéndoles. ¿Y qué les decía? 10. Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. No hay ninguna razón de alguna forma para, de alguna manera, atribuir que Pablo estaba diciendo esto por una revelación de Dios. No. Él utiliza una palabra, él dice, varones, veo. Él no va a decir lo que dirá la próxima enseñanza, que un ángel vino a él y le reveló lo que iba a pasar. No, él dice, yo estoy percibiendo que el clima no nos va a favorecer. Yo estoy analizando que llevamos varios días aquí y tal vez tenemos que quedarnos aquí. Tal vez no es un lugar cómodo, tal vez no es un lugar agradable y nos iremos de aquí en su momento, pero si viajamos es peligroso. Él utilizó una expresión que es conocida como su propio juicio, el ejercicio del buen juicio o el ejercicio del sentido común. De alguna manera, en el día de hoy muchos creemos que esto no hay que usarlo,
Tenemos la sensación de que Dios todo tiene que revelármelo, o todo tiene que mostrármelo, o tengo que tener escuchar audiblemente su voz, o que de repente venga alguien de África y me diga: varón de Dios, usted no debe hacer ni esto, ni esto, ni esto, ni aquello, y se vaya, que no me conocía, y de repente llegó y me dijo todo. Y no estamos negando que Dios en su soberanía no sea capaz de hacer tales cosas, porque Dios es omnipotente, todo lo puede hacer. Sin embargo, en esta enseñanza vemos que Dios nos insta a observar la sabiduría que Él nos ha dado, la importancia de usar un buen juicio, el sentido común, el percibir, el analizar las cosas con detenimiento para tomar una decisión. A veces vemos que las cosas no están funcionando y decimos: pero es que yo tuve un sueño, pastor, y ese sueño implica que debo seguir. Y muchas veces pasa así con nuestra vida, fracasamos. ¿Qué sucede? No, yo soñé que debo emprender este negocio. Hermano, pero ¿has hecho una investigación acerca de si ese producto que vas a vender tiene buena demanda? No, nada de demanda. Yo tuve un sueño y Dios me dijo que tengo que montar el negocio. Sí, hermano, pero tú has visto si de pronto en el lugar en el que lo quieres poner, otras personas también vendan el mismo producto y no. Es a mí que me van a comprar porque yo soy hijo del Rey de Reyes. Así que Dios me dio el sueño, yo voy para adelante y todo lo puedo en Cristo. Dios me lo confirmó. Pasa el tiempo, después se acercan las personas: pastor, ayúdeme a orar porque uno tenía unos ahorros, lo invertí en el negocio, no funcionó, tuve que sacar unos préstamos para invertir fracasó, tuve que vender la maquinaria, los implementos, todo lo que necesitaba, casi que regalado para poder sacar algo, y ahora no tengo con qué. Y entonces uno dice: hermano, pero no fue Dios el que te lo confirmó. Porque muchas veces nosotros queremos darle a nuestra percepción humana, atribuirle que Dios fue el que nos guió a hacer tal cosa, y a veces Dios no nos ha dicho nada, ni nos ha guiado a nada. No, Dios es el que me dijo que me case con este varón. Oh, hermanos, y no vemos las cualidades o virtudes mínimas o básicas que la Biblia exige. No, es que ya Dios me lo confirmó. ¿Cómo? No, yo le dije al Señor que el que viniera de rojo, y con esto ya es suficiente para que yo... Hermana, pero mira que ese caballero es una visita, no es cristiano. No, Dios lo va a convertir, yo lo voy a ganar para Cristo. Y cometemos tantas torpezas porque creemos más sabios que Dios. No, hermanos, Dios no impide que usemos el sentido común. Dios no impide que usemos la vista, la misma vista que Él nos dio, las neuronas que Él nos dio, el intelecto que Él nos dio, para que observemos y analicemos con detenimiento cuándo debemos dar un siguiente paso. La impaciencia es un peligro muy grande. Ellos están impacientes, tenemos que llegar a Roma, pase lo que pase, sea como sea, rápidamente tenemos que avanzar. Y a veces somos así, somos impacientes. Vemos la tormenta, no importa, yo tengo que hacer esto sí o sí. Y por la impaciencia, hermanos, cometemos tantos errores y luego levantamos la mano contra Dios. Ah, Señor, pero tú no eres mi Dios. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué estas tormentas son tan fuertes conmigo? ¿Acaso ya no me amas? ¿Acaso te olvidaste de mí? ¿Acaso no soy tu hijo? ¿Acaso existes? ¿Y qué culpa tiene Dios de que nosotros ni siquiera usamos el sentido común? Como dijo alguien, que no es el más común de los sentidos en el día de hoy. No es el más usado. ¿Qué dice el versículo 10? Pablo los exhorta desde el sentido común, desde un análisis crítico y por la experiencia que él había tenido en otras situaciones, a que lo más recomendable es no viajar. Miren lo que dice el versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Los consejos siempre hay que darlos antes de que sucedan las cosas. Es de ventajistas el que pase algo y uno diga:
yo sabía que eso iba a pasar, pero yo no le quise decir nada. Eso es ser ventajista. Lo correcto es decirle a la persona, advertirle antes de, que es lo que hizo Pablo. Antes de todo lo que se va a desencadenar, Pablo está advirtiendo. Y muchas veces somos como el centurión. ¿Qué decían nuestros padres, los de antaño? Nos dicen algo y nos entra por un oído y nos sale por el otro. Nos da completamente igual. Alguien nos da un consejo, una sugerencia, pero como no está en conformidad a lo que nosotros deseamos, bueno, gracias. Muchas gracias. De todas maneras, lo voy a tener en cuenta, pero no lo tenemos en cuenta. Así le pasó al centurión. Simplemente le dio más crédito, más importancia a lo que otras personas le sugirieron. Y esto pasa a menudo en la vida de muchas personas. Están motivados por sus intereses egoístas, económicos, carnales, monetarios, y prefieren escuchar cualquier consejo que los lleve o atajo que los lleve a cumplir esa meta rápido, en vez de escuchar un consejo de alguien de Dios. Mire lo que dice en Éxodo, capítulo 9, para dar un ejemplo. Éxodo 9, versículo 20 y versículo 21. Éxodo capítulo 9, versículo 20 al 21. Y usted debe saber que el Señor iba a enviar una plaga de granizo, y le dice a Moisés que vaya y le diga al faraón. ¿Y qué cree que hizo el faraón? Lo mismo que el centurión. Le entró por un oído, le salió por el otro. Versículo 20. De los siervos de faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Como ya esto lo leímos, usted ya sabe cómo terminó. Los que no obedecieron al consejo, al llamado de la palabra de Dios, ¿cómo les fue? Perdieron ganado, murió mucha gente en el campo, porque cayó granizo, hermano. A veces llueve un poco fuerte y escuchamos en las tejas, en los tejados de nuestras casas, y ahora granizo, y del tamaño que Dios envió ese granizo. Bueno, dice que del pueblo de Egipto también hubo gente que sí escuchó la voz de ¿quién? Del Señor. Lo puso en su corazón. Y hoy no trabaja nadie. Escucharon el consejo. El centurión no escuchó el consejo. Así como el faraón no escuchó el consejo. Así como muchos de nosotros, hermanos, cuando se nos da un consejo según la Escritura, no lo escuchamos. Creemos ser más sabios que la voz del Señor, que un consejo bíblico. Alguna vez uno se encuentra con una persona que está en alguna práctica pecaminosa y uno le dice, hermano, sabes que debes arrepentirte, ¿no? Ya viene usted con su sermón. Es el mejor consejo que le pueden dar a uno si uno está fallando con Dios. Que me inviten al arrepentimiento, porque por medio de arrepentirme es que voy a ser perdonado. No, queremos aquellos que nos promuevan lo que estamos haciendo. El centurión tenía un propósito: tengo que llevar a estas personas a Roma. El capitán tenía un propósito: tengo aquí mucho cereal, mucho trigo, tengo que llevar eso a Roma. Todos tenían un monetario. El otro, un buen nombre. Oiga, a pesar de la tormenta, ese hombre se arriesgó, ese centurión hay que promoverlo. No, hágale. Ellos estaban pensando en sí, no estaban pensando con claridad. Los nublaba intereses personales a cada uno, como a veces nos pasa a nosotros. Y cuando nos habla el Señor, son tantas las voces que nos rodean que no alcanzamos ni siquiera a discernir cuál es la voz del Señor. El Señor dice, mis ovejas que oyen mi voz y me siguen. ¿Estoy escuchando yo la voz del Señor? Cuando se me predica constantemente la palabra domingo tras domingo de cómo he de conducirme, ¿estoy yo escuchando la voz del Señor y alineándome a su voluntad? O de lo contrario, soy como el centurión, que yo veo el mal. Oiga, el caballero ese tiene como razón, parece que está como fuerte la tormenta, pero nosotros somos capitanes de experiencia. ¿Sabe qué dice la Escritura? Mire lo que dice en Proverbios,
capítulo 27. Proverbios, capítulo 27, en el versículo 12. La Biblia dice: el avisado ve el mal y se esconde. ¿Y qué más dice? Mas los simples, en otra traducción dice, los tontos, ¿qué pasa? Ve el mal, ¿ellos qué hacen? Pasan y llevan el daño. Escuche, en esta traducción de la Nueva Biblia de las Américas dice: el hombre prudente ve el mal y se esconde, pero los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. Pagan las consecuencias. En otra versión dice: los insensatos, el simple, el insensato, el sencillo, el ignorante. En otras palabras, el alocado, el, entre comillas, el valiente. Ah, no, yo soy valiente. Mire que por esas calles después de cierta hora no es pero eso porque no he pasado yo. Si yo paso por ahí, a mí no me va a pasar nada. No, sí, porque es que, ¿usted sabe quién soy yo? El valiente. Hubiese sido yo. No, la Biblia dice todo lo contrario. El prudente, el sabio, el sensato ve el mal, ve el peligro, se aparta, se aleja de eso. No va a correr al peligro. Y en base a esto que vemos en el centurión, era un insensato, un simple, una persona ignorante, alocada, que le mueve o le puede más la emoción de la percepción de la recompensa que le espera que el ver el problema que se avecina. No importa lo que nos pase aquí, así terminemos revolcados, lo importante es lo que venimos después, la recompensa. Y a veces pensamos así: bueno, no importa, de pronto me van a echar el trabajo, pero igual cuando ya me vayan a echar, ya tomé lo que no era mío y tomé una buena cantidad, así que no importa. No importa si después me van a venir a tocar aquí todos los días a cobrarme una cuota. No importa. Lo importante es pagarlo. No, espera. Tal vez no tienes que adquirir ese compromiso. Y después nos encontramos, como decimos, con la soga al cuello. ¿Y ahora cómo hago para pagar esto? Y pastor, ¿y ahora qué? Pastor, ayúdeme. Y el pastor también está apurado. ¿De a dónde? Oh, hermanos, pero a veces queremos ser más inteligentes, más sabios que la palabra del Señor. El centurión dio más crédito al piloto, al capitán, al dueño de la nave. No, estas personas saben más, son expertos. ¿Qué yo voy a escuchar de esta persona? Mire lo que dice en Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, cuando el apóstol está hablando acerca de la fe, en el versículo 7, dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, ¿qué hizo Noé? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Inteligencia. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, hermanos. Está viendo que el Señor le dice: voy a enviar un diluvio, voy a enviar el derramamiento de las cataratas celestiales de agua, voy a destruir toda la raza, constrúyete un arca. ¿Qué hizo Noé? Yo no sé, ¿será? No, con temor dijo: sí, Señor, y empezó de una vez. A veces nosotros estamos dispuestos, escuche esto, a cruzar. No, yo estoy dispuesto a atravesar la tormenta, con tal de que después yo tenga una buena remuneración. Así. Hay personas que pueden estar dispuestas, escuche esto, a dejar descuidar su vida espiritual por unas piezas de plata. Son similares a Judas, hermano. Uy, pastor, ya empezó. No, hermano, son similares a Judas. Prefieren las platas, las monedas de plata,
antes que a Cristo. ¿O no fue así? Cambió a Cristo por unas cuantas piezas. No, hermanos, no hemos nosotros de cambiar a Cristo por unos tristes pesos. Seamos como niños, que usted le ofrece el bombombum o el billete verde de 100. ¿Qué recibe el niño? ¿Qué prefiere el niño? Estos hombres estaban motivados, tenemos que llevar el grano, tenemos que llevar a los presos, como sea que toque, sea lo que toque que sea. Y hay gente así, que dice, yo tengo unos sueños, yo tengo unos proyectos, yo tengo estas metas, y me toque pasar por encima del que me toque pasar, yo lo voy a hacer. ¿Cómo? Y en su camino hay un reguero de cuerpos, de cuántas personas ha pasado por encima, de a cuántos ha irrespetado, de a cuántos ha humillado, violentado, de a cuántos ha, mejor dicho, para cumplir sus sueños egoístas y pecaminosos. ¿No, hermanos? No es a eso lo que el Señor nos ha mandado. Versículo 12. Hechos 27, 12. Vemos que el patrón, que el centurión, no hizo mayor caso. No atendió la advertencia. No escuchó el consejo. 12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Ahora, ¿qué vemos aquí? Ellos dicen, la mayoría acordó zarpar. Lo más probable, hermanos, es que ante esta situación hubo una especie de protocolo democrático, ¿no? Un proceso democrático en el que tuvieron que, ¿qué piensan ustedes? Y dentro de ese estaba la opinión de ¿quién? De Pablo. Yo pienso que no. Y otras personas tuvieron que expresar, sí, está lloviendo, pero mi padre me espera, no, es que mi novia me espera, debo casarme, tengo que irme sí o sí tengo que viajar, sí o sí. Oh, hermanos, y este afán es lo que hace que fracasemos. De alguna forma, la mayoría dijo, no, ¿qué dice el capitán? No, yo estoy dispuesto a lo que toque. ¿Ya qué dicen los marineros? No, si vamos. Ah, no, si los capitanes, listo, yo estoy de acuerdo, usted también. Y concluyeron de que no, hagámosle, tomemos el riesgo. Y esto es triste, hermanos, porque de alguna manera prevalece la opinión de la mayoría y muchas veces creemos que la mayoría, por ser mayoría, tiene razón. Y no es así. No siempre la mayoría tiene razón, hermanos. Debemos aprender. Mire lo que dice Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Aunque era una muy corta distancia, desde Buenos Puertos hasta Fenice, no estaba tan lejos, pero había una tormenta que venía. Proverbios capítulo 3, versículo 7. Escuche esto. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. ¿Cuántas personas son así? No, sí. Si el capitán dijo sí, no, sí, yo estoy de acuerdo. ¿Acaso sabe usted más que el capitán? ¿Y quién es usted para decirme esto? Hay gente así, que cuando el consejo no es como ellos quieren, cuestionan de quién viene el consejo y quieren ser sabios en su propia opinión. Bueno, ellos fueron sabios en su propia opinión. ¿Y qué pasa? El proyecto era ir costeando la isla de Creta. Si yo pudiera tener un tablero para mostrarles, cuando ellos salieron de aquí de Cesarea, tuvieron que ir costeando por este lado, no pudieron ir directo a Roma, ¿ya? Tuvieron que ir así, lentamente subiendo por los bordes costeros, luego tuvieron que ir hasta Creta, que es donde se encuentran los buenos puertos, y de ahí van a rodear, a costear la isla, para poder llegar a Roma. Pero vemos que eso no va a suceder. La tormenta era muy fuerte. Según la investigación, Fenice quedaba a unos 64 kilómetros de Buenos Puertos. Hoy en moto, en auto, es una hora, media hora, eso no es nada.
Pero navegando es otra cosa. Más si hay una tormenta. Así que ellos consideraron que esa tormenta invernal no era mayor cosa, no les pareció descabellado. La multitud opinó que estaba bien. Ahora, hoy día, ¿qué pasa? La multitud no le parece descabellado que una niña piense que es niño. No, eso no es descabellado. ¿Por qué eso está mal? ¿Y qué tiene de malo que un niño se bese con otro niño? Eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque Dios dice que está mal. Fin de la conversación. La multitud hoy dice y promueve, hermanos, cosas, y los demás se empiezan a someter porque les da temor ir en contra de qué, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir mis amigos si yo no digo que eso está bien? Y si pierdo mis amistades, si no me río de sus chistes vulgares, de sus cosas sucias, de los contenidos que ven, si yo no los veo con ellos, ¿qué van a decir de mí? Que yo soy aburrido, que yo soy religioso, que yo no quiero que me digan esas cosas. Pablo no tuvo ningún problema. No es aconsejable que viajemos a esta fecha. Hace falta hacer salmones de vez en cuando. ¿Sabe que los peces bajan, pero los salmones no nadan hacia abajo? Los salmones que nadan en contra de la corriente y saltan. Hace falta hacer salmón a veces. Todos van para allá. No, yo porque tengo que ir para allá. Todos los niños hoy son desobedientes a los padres. ¿Y por qué yo tengo que ser desobediente a mi padre? Ah, pero como todos le contestan mal, ya, y yo, eso que tiene que ver conmigo. Ay, todos le roban al jefe. Ya, ¿y yo qué tengo que ver? Yo soy como todos. ¿Acaso no soy del Señor? ¿No soy cristiano? Ay, pero todos los esposos se tiran una canita de vez en cuando. Ah, ya ahí. ¿Acaso nuestro patrón a imitar no es Cristo? ¿Cuándo Cristo le ha sido infiel a su iglesia? ¿Qué tengo yo que ver con que los otros le son? No, tengo yo que ver con el mundo. No siempre la mayoría, hermanos, tiene la razón. Es más, normalmente no tiene la razón. Normalmente la mayoría está equivocada. ¿No es así? La mayoría está caminando por el camino ¿qué? Ancho. Y la minoría va por el camino angosto. Eso ya dice mucho. Eso nos da mucho que pensar. Ahí mismo en Proverbios, capítulo 26. Proverbios, capítulo 26. Muchas gracias. Y vamos a leer en el versículo 12. Proverbios 26, 12. Escuche esto. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Qué? ¿Sí? Ese que cree que se las sabe todas. Más esperanza hay para el necio que para esa persona. Usted le va a decir, no, ya yo lo sabía. No, de todas maneras, ya eso es lo que yo iba a hacer si ellos lo sabían. Todos lo saben. Son incorregibles. No quiera un consejo, mira, estoy analizando esto. Ya yo lo sé. Todos lo saben. No tienen nada que aprender. Bueno, más esperanza hay para el necio. ¿Qué dice Isaías 5:21? Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Para ellos mismos ellos son tan sabios, tan inteligentes. ¿Usted les va a dar un consejo? Gracias. No te pedí consejo, pero gracias. Van sobrados. Ellos van más allá. Bueno, hay de ellos. Esto expresa una calamidad. Esto expresa un lamento. ¿Qué concluye entonces? Pablo tenía razón. La mayoría no tiene razón, hermanos. Todo lo que es de acuerdo a la palabra, eso es lo que es verdad, eso es lo que tiene razón. ¿Qué podemos observar en este texto? También lo que se viene, que es la omnipotencia de Dios. Dios va a usar los elementos de la naturaleza para mostrarle al hombre quién es el verdadero sabio. ¿Quién es el que de verdad es el que está en control? Porque ellos en su propia opinión dicen, no, esto lo sorteamos nosotros. No, yo puedo con esto. Este pensamiento humanista de lo que tú, si tú quieres, tú puedes. Tú puedes, dale. Nada te puede tener. No hay límites. No.
No, no, no. Si Dios quiere, yo puedo. Si Dios quiere. Si no quiere, ¿para qué lo intento? Esos instrumentos, como la naturaleza, el viento, las olas, el mar, todo, son herramientas, instrumentos en las manos de Dios, y Él las usa según su propia sabiduría y bajo su poder. ¿Qué dicen Hechos, versículo 13 y versículo 14? Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Dijeron, ¿sí vio? Hicimos una buena elección. ¿Por qué? Mire ese viento fresquito que viene del sur. Y vino un viento del sur, un viento suave, que los iba como conduciendo, relajado. Cuando parece que ahora todo va bien, no, hermano, es cuando ahora va ahí todo mal. Cuando parece que iba por aquí, no es por ahí que va, es por acá. Las cosas, cuando no son conforme al plan y la voluntad de Dios, hermano, Dios en un chasquido de dedos desmenuza los planes del hombre. Es que yo soy poderoso, yo no soy nada. Creemos ser más inteligentes que Dios, y Dios nos dice algo, no es bueno que viaje. No, yo voy a viajar igual. Pregúntenle a Jonás. Que para Nínive yo voy a viajar para Tarsis. Pregunto, ¿Dios le impidió que comprara el tiquete? No. ¿Dios le impidió que se montara en el barco? No. ¿Y que andara para Tarsis? No le impidió. Pero en el camino se encontró con Dios. ¿Qué usó el Señor? Su naturaleza, su creación. Y él creía que a los marineros lanzarlo y ahogarse, se salía con la suya. No sabía que ya Dios había preparado de antemano un pez para que supiera las coordenadas exactas en donde iban a soltar a Jonás. Es impresionante, hermano. Cae Jonás, lo agarra el pez. Listo. ¿A dónde hay que llevar el paquete, Señor? ¿Está listo? Sin ningún inconveniente, hermanos. De la misma manera, nosotros no podemos en nuestra opinión propia, sabiduría propia, creer que podemos planear alguna cosa sin consultárselo al Señor. Pero pastor, me está saliendo bien, sí, y eso, sí, mire que el viento está como favorable, todo está marchando. Bueno, veremos al final si era voluntad de Dios. El barco partió para Tarsis, ellos partieron rodeando a Creta con un viento del sur. Vamos a ver, 14. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado, llamado Euroclidón. Esa suave brisa se olvidó por completo. Escuche, la transliteración más correcta para el nombre del huracán llamado Euraclidón, en el original sería Euraquilón, sería la traducción más correcta, dado que era la unión entre el viento del este y el viento del norte. Esa fusión era un viento huracanado, hermano, una cosa descontrolable, una cosa impetuosa, un vendaval amenazador que la mayoría de navegantes siempre temían, y ahora ellos lo iban a experimentar. Todos los marineros temían a esos vientos. Miren lo que dice en Salmos, capítulo 107. Salmo, capítulo 107, versículo 23 al versículo 32. Escuche esto. 107 del 23 al 32. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento que tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los... Imagínense el nivel de las ondas, hermano. Los sube, los vuelve a bajar hasta lo más profundo. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. No, que yo tengo experiencia, yo tengo conocimiento, cómo navegar. No, eso no sirve para nada, es inútil.
Es incontrolable ese mar. Cambia, dice, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben a la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. ¿Está viendo eso? Ahora ellos iban a experimentar a este maravilloso Euraquilón. Oh, hermanos, Dios es el que levanta Euraquilón. Y no solamente en la vida de ellos. Dios levanta Euraquilones a nuestra vida. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál cree usted que es la actitud de ellos? Porque Lucas no registra qué decían ellos. ¿Qué podemos nosotros imitar de los impíos? Empiezan a blasfemar en medio de esta locura. Empiezan a maldecir. Empiezan a renegar el uno contra el otro contra el uno. Y luego ¿qué? Levantan el puño contra Dios como si de alguna forma pudiesen doblegar la mano de Dios, el poder de Dios. Miren lo que dice el versículo 15 y versículo 16 en el libro de Hechos. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El viento, hermanos, sacó la nave de la ruta que iba, la sacó al extremo. Ahora se encuentran mar abierto. Ahora no saben ni para dónde van. Ahora están completamente desprovistos de toda experiencia. ¿Dónde quedó la sabiduría de este sabio, de estos hombres? La sabiduría humana, en la nada, en ridículo. ¿Dónde quedó la experiencia en navegación? En ridículo. Ahora, un barco tan cargado con toda la mercancía o mercadería, como usted lo quiera entender, que traía, era muy difícil de maniobrar, de dirigir. Y ahora volver a virar para volver, aunque sea a los buenos puertos donde claramente estaban bien, era imposible. Era imposible. Escuche este comentario de Juan Calvino acerca de este pasaje. Sin duda, se burlaban de la advertencia de Pablo, como los hombres imprudentes hacen comúnmente en el día de hoy para enorgullecerse si la fortuna aparentemente los favorece. Pero al verse atrapados ahora, son castigados gravemente por su supuesta valentía y sabiduría humana. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, hermanos, y no a la manera del Señor, nos encontramos con todos estos euraclitones y no hay forma de evitarlos, no hay forma de evadirlo. En el texto, en el versículo 16, dice que ellos pudieron rescatar, versículo 16, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife es como aquella pequeña barca, canoa diríamos nosotros, ¿no? Una barquita más pequeña en la que normalmente se lleva el navío a tierra o para hacer otros usos. ¿Recuerdan la película del Titanic, donde había unos pequeños barcos en los que después los descolgaban, los bajaban y ahí bajaban algunas personas? Bueno, así ellos dijeron, vamos a rescatar esto por si quizá nos vaya a salvar en algún momento. ¿Cómo concluye esta aventura? Versículo 17 al versículo 20. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Usaron los refuerzos para ceñir la nave. Era de alguna manera un procedimiento que servía para que la nave se mantuviera inmóvil. Ellos recogen las velas, lanzan las anclas, están tratando de como sea que el barco se agarre. ¿De dónde se va a agarrar?
ya no puede. Ahora están, vea, mar adentro. Los cables de firmeza, usted puede ver la lucha que ellos tenían, en la que llovía, en la que el mar los subía a lo más alto de los cielos y los bajaba a lo más profundo del abismo, y la gritería y el escándalo y el caos que se vivía. Y dice que ellos tenían temor de dar en la Sirte, que era una parte, digamos que si este es Creta y ellos están aquí tratando de navegar, en la parte de acá está África y todo esto es mar. Y ellos arrancan para abajo por el viento. Y acá en la Sirte, en la parte de África, que tenían temor de dar, todos los barcos que acallaban ahí terminaban completamente destruidos. Ahí quedaban solamente las ruinas, ni siquiera quedaban sobrevivientes. Ellos iban era para Roma. ¿Qué importa el dinero en ese momento? Ya no importa, ¿cierto? ¿Qué importa el cereal? Ya no importa el cereal. ¿Dónde están los títulos honoríficos del capitán? Ya no importa, ya no interesa. Era una región, escuche, Sirte, una región arenosa con arrecifes y bajías cerca de la costa de África. De alguna manera habían algunos peñascos grandes ahí, que cuando los barcos trataban de ir llegando, golpeaban con estas cosas, despedazados. Ahora ellos tenían temor, porque ni siquiera sabían dónde iban a dar, y tenían temor de terminar allá, como a muchos ya les había pasado. Dice que ellos empezaron a lijar la barca, deshacerse de todo. Mire lo que dice el versículo 18. Pero siendo combatidos con una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Toda la noche tratando de ver cómo podían sobrevivir. Bueno, en el día va a parar. No paró. Al día siguiente tuvieron que ver la manera de deshacerse de sus valijas, sus maletas, su equipaje. Versículo 19. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Ya no importaba el trigo, ya no importa nada. Todo, hermanos, aliviaron el barco y echaron por la borda. Escuche esto: los astilleros, los mástiles, las mesas, los cofres, las joyas, las camas, la silla, todo. ¿Qué importa la silla si voy a morir? ¿Qué importa el cofre? El cofre con mis joyas. No importa de nada. 3 días luchando, hermanos, con esta tormenta, por ignorar el consejo que Dios envió por parte de un siervo. Por ignorarlo. ¿Qué dice en el versículo 20? Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña. ¿Qué dice? Lucas se incluye. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarse. En el mar abierto, hermanos, para que ellos pudieran navegar en aquella época, no es como hoy. Hoy venimos y activamos el GPS y eso nos lleva donde sea. Ellos habían desarrollado un artefacto que les ayudaba para poder tener las indicaciones correctas, pero se guiaba o por el sol o por la estrella más grande polar, por así decirlo. Pero si todo estaba nublado y no había sol, no había estrella, ¿cómo iban a saber dónde estaban? ¿Cuáles eran las coordenadas? ¿Hacia dónde iban a tener que empezar a alzar las velas o a remar de ser necesario? No sabían ni siquiera dónde se encontraban. Escuche esto. Cuando no escuchamos el consejo de Dios, nos vemos atrapados en tormentas huracanadas. Cuando le dice no se une a yugo desigual y usted se une, se va a ver encontrado con un huracán. Cuando se le dice a usted, padre, discipline a su hijo, que tan pequeño, pastor, es que currucucú, es que uno quiere comérselo como con chocolate. Sí, disciplínelo, porque si no lo hace, el Señor lo va a usar a él para disciplinarlo a usted. Eso es así, eso no falla. ¿Qué tenemos hoy? Padres que pretenden amar más a sus hijos que el mismo Señor. El Señor ama a nuestros hijos y Él es el que dice, disciplínenlo. Pero no, somos como el centurión.
¿Pero qué puede pasar? Un año, el otro año, unos días más. Van 3. Van 733. Cuando ya yo quiero hacer algo, ya es tarde. Se levanta contra nosotros automáticamente lo que conocemos como euraquilón. Y ya no podemos hacer nada. ¿Usted le va a decir algo al hijo? Dígame algo y verá. Ya es tarde. Ya solamente podemos estar a la misericordia de Dios, a donde Él lleve ese barco, porque ya no sabemos qué va a pasar. Cuando no escuchamos el consejo. Ahora también es importante notar la inutilidad del tesoro material de nosotros los hombres. Tanto nos apresuramos a atesorar, a trabajar, a tratar de tener un pedazo de polvo. Pero a la hora de la verdad, eso ya no importa. Nunca importó y nunca importará. Los tesoros materiales son nada en comparación con nuestra vida, con nuestra alma. Ellos botaban todo por si quizá pudieran salvar su alma. Se desprendieron de todo. Y también vemos, para ya concluir, la piedad y autocontrol de Pablo. Está tranquilo. Está a reposo. Está en paz. Porque él está a cuentas con el Señor, porque Cristo ya pagó su cuenta. No esperaba morir ahogado. El Señor me había dicho otra cosa, pero estoy listo. Escuche, ¿está listo para morir, hermano? Los jóvenes que están aquí, es muy probable que cuando este siglo se acabe, ninguno de los que estamos aquí estemos vivos. ¿Estoy listo para morir? Cuando vemos esto, vemos lo efímero de la vida, la velocidad con la que se va, se esfuma, como la niebla en la mañana. Cómo se marchita rápido la gloria del hombre. Oh, tan fuertes que son. Naden, no pueden. Salten, no deben. ¿Qué van a hacer? ¿Dónde queda la fuerza del joven? ¿Dónde queda su salud, su vigor? ¿Dónde quedan los músculos que hicimos en el gimnasio? En ningún lado. Son nada. Al final del día, no importa cuánto se cuide, no importa de cuántas comidas se abstenga, no importa cuánto se ejercite, no importa, la muerte también vendrá por nosotros. El problema no es ese. El problema es, ¿estaremos a cuenta si viene la muerte por nosotros? Cristo realmente ha pagado la cuenta que nos era contraria, como dice la Escritura. Usted puede estar aquí. No, pero yo estoy aquí. Y si pasa algo, yo también me voy. No, muchos estaban en la barca con Pablo, pero Pablo estaba tranquilo de que ni la muerte, ni la vida, ni ningún ahogamiento lo podía separar del amor de Dios. Pero eso solo lo pueden decir los cristianos, los hijos de Dios. Los otros no. Conclusiones. Primero, veamos la importancia de analizar detenidamente los consejos que nos dan. Pablo dio un consejo. No les importó. Muchas veces estos consejos, escuche, pueden llevarnos a grandes tormentas o librarnos de ellas. Ese hijo que de repente creció y la voz se agruesó y entra a la universidad y escucha al profesor de filosofía filosofar. Entonces ya encuentra que su papá es una persona analfabeta, que su papá y su mamá no saben nada de qué, de la vida, que los que saben son los profesores de la universidad. Mi mamá no sabe nada. Oh, joven, que estás aquí y escuchas, cuidado, porque cuando venga esta tormenta, este euroclidón a tu vida, te acordarás de los consejos de papá y de mamá. Y nosotros también. ¿Qué dice Proverbios 19:3? La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Sí ve? Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino. Él mismo.
no oye el consejo, no atiende la voz, la sugerencia, la presencia. Y luego dice, contra Jehová se irrita su corazón. ¿Por qué a mí, Dios? Por desobediente. ¿Por qué a mí, Dios? Por desleal, por infiel, por rebelde, por mentiroso, por avaro. ¿Usted no cree que esas personas están ahí maldiciendo y diciendo cuánta cosa venía a su mente? Renegando de cuanto Dios pues pasara por su corazón. ¡Ja! Y los prisioneros, yo quisiera morir en la arena, ¿por qué tengo que morir aquí? En el mar, ahogado. Segundo, observemos también cómo los buenos consejos suelen ser despreciados por el mundo. ¿Por qué desprecian los mundanos, los incrédulos, los consejos buenos? Porque son conforme a la palabra de Dios. Porque proceden del bien. A ellos no les gusta que usted cite a Cristo. No. Cite a Sócrates. Cite a Newton. Cite a Henry Ford en la construcción del auto. Y cite a Einstein. Cite a esa gente. No, cite a Pablo. No. Por favor, no. Pablo dice, pero los que amamos a Dios, todas las cosas. No, pero no cite eso. No cite a Pedro. No cite a Lucas. No. Cite a Hitler. A Nietzsche. Los buenos consejos del mundo los desprecia, pero los que son de Dios, escuche, atienden el consejo. Por eso leíamos, si oyereis hoy la voz del Señor, su voz, la suya, la de Él, no endurezcáis su corazón. Atendamos al consejo de Dios. ¿Por qué tampoco escuchan el consejo? Porque no es agradable a los deseos del mundo, sino agradable al corazón de Dios. Entonces no les agrada eso. Tercera conclusión. Escuche, veamos la importancia de huir de la autoconfianza, arrogancia o sentido de autosuficiencia. Es decir, ser sabios en tu propia opinión. No, yo puedo. Yo puedo salir de esta. Desafiar, hermanos, a Dios es una absoluta y total necedad. ¿Quién tiene el control de mañana? De las pulsaciones de su corazón, de el parpadear de nuestros ojos. Nadie controla eso. ¿De quién de nosotros controla el crecimiento del cabello? Aplíquese lo que quiera y córtese las puntas que quiera. El crecimiento del cabello depende de Dios. No depende de nosotros. Y yo sé que de pronto eso puede romper algunos corazones que tenían esa creencia. No. Dios es el que hace crecer, o el que añade un codo a la estatura, es Dios. Entonces no debemos tentar al Señor bajo nuestro propio juicio, porque entonces vendrá juicio del Señor para nosotros. No, yo como soy hijo de Dios, no, yo voy a viajar sí o sí. No, pero están diciendo esto, no importa, yo voy a viajar sí o sí. Cuidado. Es que como yo soy hijo de Dios, nada me va a pasar. No es tan así, mis hermanos. Hay que tener cuidado con ese tipo de arrogancia. Cuarta conclusión, los que amamos a Dios, todas las cosas, Romanos 8:28, nos ayudan a bien. Todas las cosas, escuchen, incluyen las tormentas. Pareciera que todas las cosas nos ayudan a bien, menos las tormentas, esa parte no nos ayuda bien. No, dentro de todas las cosas están incluidas los euroclidones, las tempestades providenciales están incluidas. No es por medio de esta tormenta que se va a poder probar en quién confía mi corazón. Cuando estamos en la tormenta es que se sabe, como dice alguien, quién es quién. Quién confía en el Señor y quiénes están completamente desesperanzados. Pastor, pero si todas las cosas nos ayudan a bien y nos llega tormenta, pero Dios parece que no nos ama. No podemos juzgar, escuche, el amor de Dios sobre nosotros conforme al número de bendiciones naturales que nos vienen.
Entonces, como me vienen hartas bendiciones naturales, Dios me ama mucho. Cuando estoy pasando una racha difícil, no, yo no sé si Dios me ama. No es así. El amor de Dios no está en dependencia de esto, es más un amor incondicional. Si esto fuera verdad, que el amor de Dios se puede medir en conformidad o en consecuencia de cuántas cosas naturales nos pueda bendecir, ¿cuánto amaba Dios a Pablo? ¿No lo habían latigado, apedreado, molido a golpes, acusado falsamente? Ya Pablo había estado en naufragios. Miren lo que dice Pedro, por favor, vaya conmigo. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5 y versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5 y versículo 6. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. No mediante sus esfuerzos, mediante la fe. ¿Para qué son guardados? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Y ahora cambia. Aunque ahora, por un tiempo, si es necesario, van a ser ¿qué? Afligidos en diversas pruebas. Sí, van a ser guardados por el Señor, pero aquí, por ahora, en un poco de tiempo, ¿qué va a pasar? Vamos a vivir diferentes pruebas que nos afligirán. Entonces sí, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y su amor para con nosotros es infinito, es inmutable, es incondicional, y las pruebas están en nuestra vida porque Dios también nos ama. Quinta y última conclusión. Así como, escuchen, en ese barco, todos ellos tuvieron que despojarse, desprenderse de todo: joyas, mesas, sillas, camas, atuendo, equipaje, todo, para ver si de alguna forma pudiesen salvar su alma, su vida. Así también el ser humano, escuche esto, debe despreciar y desprenderse de todo aquello que le impide abrazar a Cristo, porque es por estar abrazando estas cosas mundanas, que es por estar llevando tantas cargas, tanto peso, tanto equipaje, que no le permite extender sus brazos a Cristo, y por eso no es salvo. Pero todos aquellos que se desprendan y desprecien su confort personal, su riqueza intelectual y material, todos ellos que se desprenden de sus supuestas obras de justicia y se aferran solamente a Cristo y a su sacrificio en la cruz, ellos serán salvos. No importa cuántos euraclidones vengan a su vida, ellos son salvos de esta perversa generación. Es lo que dice Marcos capítulo 10, versículos 29 y 30. Jesús respondió: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras por causa de mí, desprenderse de todo por causa de Él y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos y hermanas, madres e hijos, y tierras, junto con persecuciones. Están las persecuciones ahí, y en el siglo venidero, escuche esto, la vida eterna. Marcos 10, 29 y 30. ¿Qué vemos entonces nosotros? Que como cristianos a veces todavía atesoramos maletas en nuestro corazón.
por ahí alguna cosa que todavía estemos guardando, de la cual no nos hayamos desprendido. ¿No dice eso la Escritura? Despojémonos de todo el peso que está ahí asediándonos. Desprendámonos de todo eso y corramos, hermanos, a Cristo. ¿Qué peso le asediaba a Pablo? Usted puede ver a Pablo ahí viendo a la gente correr de un lado a otro, unos gritando, otros desprovistos de toda esperanza, arrojando las cosas por la borda, gritando. Y Pablo, tranquilo, porque todo peso que lo podía retener de aquella gloria eterna, ya él la tomaba como ¿qué? Como basura. Él dijo, aún estimo todas las cosas como ¿qué? Como basura. Ciertamente todas las cosas las he perdido por causa de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Filipenses 3:8. A mí lo que me interesa es conocer al Señor, aferrarme al Señor, y los títulos, los abolengos, lo demás me tiene sin cuidado. Si me dan o me quitan, me tiene sin cuidado. Debemos recordar que el camino es estrecho y con tantas valijas y maletas no podemos caminarlo. Debemos recordar que la puerta es estrecha y con tanto peso no vamos a poder entrar. Pero si nosotros arrojamos, hermanos, por la borda nuestro amor al mundo, nuestro amor a las cosas pecaminosas, abandonamos todo este deseo carnal por aquellas cosas que abomina a Dios y nos arrojamos a sus pies, entonces, hermanos, estaremos en paz aún en medio de las tempestades y las tormentas. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por este tiempo que hemos podido compartir. Bendiga nuestras vidas, Señor, a través de esta enseñanza, que examinemos si somos personas que atienden tu consejo o que viven su vida bajo sus propios criterios, bajo su propia perspectiva. Señor, ayúdenos a ser también buenos consejeros, que demos el consejo a tiempo, con sabiduría y mansedumbre. Oh Señor, también ayúdenos a tener paz y calma en la tormenta. Y si aún atesoramos cosas de las cuales no hemos arrojado por la borda, o que renunciemos hoy a ellas, para que estemos completamente listos para que seamos recibidos por ti en el cielo, Señor. Que nada impida, ningún pecado, ninguna cosa, ningún peso que nos asedie impida, Señor, que podamos correr libremente, sin cargas, a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.